un rezago educativo importante en el estado, ya que durante 1980 a la fecha solamente se cumple el 70% del calendario escolar, de los programas y los contenidos. Eso teniendo 2 meses sin clases por reuniones sindicales, reuniones de consejo técnico, celebraciones cívicas, puentes, llevando a Oaxaca a un gran rezago educativo porque se pierden 9 ciclos escolares durante 32 años en base al movimiento magisterial. La verdad te voy a ser sincero, desde mi punto de vista es un cáncer que nosotros tenemos los oaxaqueños en la ciudad de Oaxaca y en el estado. O sea, es algo que te trae unos recuerdos horribles, es algo que ha frenado a mucho el desarrollo de Oaxaca. Parece mentira y que son los que tienen que ver con el desarrollo educacional de los alumnos, pero son los que han frenado mucho a Oaxaca en su desarrollo, ¿no? Y la prueba está en que somos el último estado en el nivel educativo, ¿no? Ya no es una demanda nada más laboral. Las consecuencias que hemos tenido por todos estos plantones, por estas marchas han sido graves, muy graves. Aquí en el centro histórico, nada más como un dato, hay 950 negocios cerrados del 2006 a la fecha, con RFC en la mano y con gente que está ahí sin trabajo y sin patrimonio familiar. Se acabaron patrimonios familiares. Hoy en día hay falta de empleo, hay gente endeudada, no tenemos acceso a los créditos por estar en buró de crédito. Inclusive ha habido 2 o 3 suicidios de comerciantes que por no poder ellos pagar sus deudas han muerto. El daño que nos ha causado el magisterio es grave. El daño económico, daño moral y daño a nuestros niños. Es un crimen lo que han hecho con nuestros hijos, con nuestros nietos. ¿Qué pasa? Quieren tener a una sociedad que no sepa defenderse, quieren tener más ignorantes para que sigamos siendo un pueblo oprimido. No puede ser. ¿Qué impulsará más a una familia a enviar a sus hijos a una escuela privada que el hecho de que los niños se encuentren una y otra vez la escuela pública cerrada y a sus maestros en la calle? El ausentismo de los maestros en las aulas es lo peor que le pueden hacer a los niños. Ellos dicen defender el artículo 3 constitucional que habla de una educación pública, laica, gratuita, etcétera, etcétera, pero son los que más han provocado el surgimiento en Michoacán, no se diga en la capital del estado, de escuelas particulares y que luego muchas de ellas son escuelas patitos. ¿Por qué? Porque el padre de familia, la familia en lo general, tomó la decisión de meter a los niños a escuelas particulares pues para garantizar que tuvieran clase, pero además que hay muchos padres de familia que trabajan, ¿no? Cuando la coordinadora dice que movilizar es educar, cuando de los últimos años sus integrantes han tenido un año completo de paros, movilizaciones, huelgas y bloqueos, cuando hacen de la violencia un asunto cotidiano, están impulsando la privatización de la educación. ¿Qué padre quiere dejar a sus hijos con esos maestros? Más cartones, más cartones aquí. ¿Cuánto cuesta un cuaderno? 10 pesos. ¿Cuánto? 10 pesos. Con estos 130 pesos, en un día la mamá se lo gastó. Y ese dinero viene para un mes. ¿Alcanzó o no alcanzó? No. Entonces, ¿qué se necesita? Entonces, ¿qué le vamos a decir al gobierno? ¿Cómo impacta también en el tema de la falta de capacitación y actualización para los maestros? Michoacán es el único estado que no se ha firmado la Alianza por la Calidad de la Educación, es el único estado donde no se aplica la prueba de enlace como se aplica ahora últimamente, fue solamente el 50 o menos del 50%, no se aplica el examen, la evaluación universal no se aplicó, mintiéndoles a los maestros, diciéndoles que si salían reprobados, les iban a quitar la plaza, los iban a cambiar, lo que es totalmente falso. En el camino se olvida que el verdadero reto para el futuro de México no pasa por un sindicato, sino por contar con un sistema de educación pública que evite la elitización y la privatización de la educación en México y que por eso mismo aminore, disminuya la desigualdad. Una desigualdad que es el mayor desafío social que tenemos en nuestro país.
mayor que la pobreza en sí. ¿Es una cuestión de élites o raza? Es una cuestión de élites o raza. La reforma educativa de la que tanto se habla deberá de hacerse con el sindicato, porque por encima de valoraciones personales sobre sus dirigentes, no hay forma de realizarla sin los maestros. Se podrá decir que no puede haber reforma educativa sin por lo menos desregular las relaciones del Estado con el sindicato. Y es verdad. Como también lo es que no habrá reforma educativa sin el sindicato. ¿Sabe una cosa? La historia demuestra que las reformas más importantes casi siempre han surgido desde dentro de las instituciones. Pero entonces se llega al papel de Elba Ester Gordillo. En torno a Elba Ester hay muchos mitos. No quieren el Baester, pero asumen los estatutos del Baester, por decirlo de alguna manera, cuando les conviene. No quieren el Baester y los aumentos salariales que consigue el Comité Ejecutivo Nacional a través de la maestra con el gobierno federal, los aceptan. Bueno, el peor ridículo en este momento es que tienen tomado entre ellos y la D36 las oficinas centrales, o las tuvieron tomadas, exigiendo el pago del aumento salarial. Cuando se dio a conocer el aumento salarial, lo desconocieron. Gordillo es un factor de indudable peso político en el país. Nos podrá gustar o no, se puede estar de acuerdo con ella o no, como ocurre con cualquier político, desde López Obrador hasta Felipe Calderón, pasando por supuesto por Peña Nieto. Pero su peso y su influencia es indudable. No habrá una reforma educativa sin la participación del CENTE y sin tener claridad de que sus principales opositores, aglutinados en la coordinadora, se oponen a cualquier posibilidad de avanzar en esa reforma. No habrá una reforma educativa, como tampoco en seguridad, si no se logra involucrar en ella también a los gobernadores. La educación, como el sindicato, está federalizada y las soluciones en todos los ámbitos deben ser globales. Pero al mismo tiempo deben ser locales, específicas, porque cada estado y cada sección sindical tienen particularidades que deben ser atendidas. No es lo mismo trabajar, vivir, educar en San Pedro Garza García que en Tapachula. Puede ser que plantearlo de una forma tan cruda sea políticamente incorrecto. Lo que pasa es que como sociedad nos encanta siempre tener un malvado a mano para cargarle las culpas de algunos de nuestros males cotidianos, lo que resulta una forma idónea para no resolverlos jamás. ¿Para qué cambiar de obra si en realidad podemos cambiar la escenografía y algunos personajes para que parezca que es completamente nueva, aunque sea la misma que venimos representando desde hace años? Lo cierto es que mientras la privatización hace más elitista la educación, la radicalización ideológica termina llegando al mismo destino. Es el instrumento perfecto para estimular a la escuela privada, porque estimula también la pobreza, la falta de calidad, la radicalización política, la anticultura, la intolerancia y finalmente abona la violencia. Y mientras tanto crecen los ninis, pero también los niños sicarios. Edgar Jiménez Lugo. ¿A cuántas personas
4. ¿Cómo lo hacías? Los degollaba. Actualmente, en el tutelar de menores hay 17 jóvenes que tienen este calificativo por haber pertenecido al cártel del Pacífico Sur o al cártel de los Beltrán Leiva. El delincuente es Edgar Jiménez Lugo, alias El Ponchis, conocido como el niño sicario y tipificado dentro del tutelar de menores y de los juzgados de Zempla como código rojo, por su alta peligrosidad al estar vinculado con el crimen organizado. A El Ponchis también se le acusa por delitos contra la salud, así como por posesión de marihuana y cocaína con fines de comercialización. Durante una semana que duró su proceso, el adolescente de 14 años se presentó a puerta cerrada en el Centro de Medidas Privativas para la Libertad de Adolescentes Zempla, pues hay temor de que sea rescatado por el Cártel del Pacífico Sur, grupo delictivo para el que trabaja. Actualmente, en el titular de menores hay 17 jóvenes que tienen este calificativo por haber pertenecido al Cártel del Pacífico Sur o al Cártel de los Beltrán Leiva. La peligrosidad de El Ponchis está tatuada en su brazo derecho con una bola de billar con el número 8, que de acuerdo con información de las dependencias de seguridad, le da un rango alto dentro del sicariato de las organizaciones criminales. Esto le ayudó a tener una célula de sicarios jóvenes de entre 12 y 23 años de edad, con gusto por las armas, las drogas y los autos. Su sello personal era degollar a sus adversarios. Y la violencia en la propia escuela. La privatización y la radicalización se alimentan mutuamente porque es la forma en que ambas se pueden fortalecer. Las dos fabrican excluidos y aumentan la desigualdad. Decía el poeta Antonio Machado que es propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza. Y hay que tener una mente despejada para por lo menos tener claridad sobre cuáles son los grandes obstáculos que se alzan para poder cruzar por el camino de la educación pública, la calle de la desigualdad.